Buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Luz Ángela Tique, Jainis Rojas, Alejandra Hernández y quien les habla, Karen Hernández. Nosotros en este momento vamos a hablar de la apertura económica, ¿sí? Cómo surgió, cómo se dio y demás factores. Nuestro índice pues está compuesto por la introducción, las causas, las consecuencias, las dinámicas y los actores involucrados. En la introducción, pues podemos ver que fue un proceso impulsado por el gobierno de César Gaviria. Estos pues generaron efectos positivos como el crecimiento de las exportaciones no tradicionales, pero pues también generaron impactos negativos en la industria y en el agro, así como la disminución en los ingresos fiscales del comercio exterior, y esto se compensó con el alza del IVA. Esto también, pues, como se dio la apertura económica, fue una política implementada a principios de los 90, que significó un cambio del modelo proteccionista a una economía abierta. En las causas principales, en estas causas principales tenemos la necesidad de la modernización y competitividad. En este punto pues podemos observar que la economía colombiana necesitaba ser más competitiva a nivel internacional para modernizarse y diversificar sus exposiciones. El segundo punto es el contexto internacional favorable de la liberalización. En este punto pues miramos que a finales de los 80 y a principios de los 90 las tendencias globales de la liberalización económica fueron promovidas por líderes mundiales como Ronald y como Margaret. Tercer punto, pues fue la crisis económica de los 80. En esta década, pues fue un periodo difícil, pese pues a la crisis que hubo, fueron las altas tasas de pobreza y desempleo, lo que pues propuso un impulso de búsqueda de reformas estructurales para revitalizar el crecimiento económico. En el cuarto punto, en la cuarta causa, vemos la atracción de inversión extranjera. Aquí pues podemos observar que se buscó en su momento atraer una inversión extranjera directa. Eso fue pues una política clave para el desarrollo económico pues en su época, y lo cual pues fue requerido en un entorno económico más abierto y regulado. En la quinta causa fue la reforma constitucional fiscal. Ahí pues en la Constitución de 1991. Esta fue inspirada por los principios de libre mercado, buscando una reducción del papel del Estado en la economía y aumentar la eficiencia a través de la desregulación. Y por último, eh, tenemos pues las consecuencias positivas y las consecuencias negativas, ¿sí? Entonces, en las consecuencias positivas tenemos el crecimiento de las exportaciones no tradicionales, que pues en ese punto se observa un crecimiento sostenido en las exportaciones de productos no tradicionales, lo que aportó divisas al país. En la disminución de la inflación. Eso fue pues durante los primeros años de la apertura, y la reducción de los aranceles y la eliminación de las licencias de importación contribuyeron en una notable reducción de la inflación. Tercero, pues la entrada de capitales. Ahí se produjo un aumento inesperado en los flujos de capital eh, y la economía, fortaleciendo la disposición pues, del país. Y en el otro punto fue la mayor competitividad y apertura de la integración global, que ahí pues podemos ver que se buscó integrar a Colombia en la economía global, aumentando la exposición de la producción nacional a la competencia internacional. Y pues en las consecuencias negativas tenemos la desindustrialización y pérdida del empleo. Ahí fue pues la eliminación de las barreras de la de la importación y la reducción de aranceles que beneficiaron pues las importaciones. En la disminución del valor agregado industrial fue pues en el sector colombiano. Este se vio en una reducción significativa en su valor agregado debido a la menor competitividad frente a los productos pues importados. El sacrificio del mercado interno, este fue la apertura al desenfocarse en la competencia internacional. Esta no logró compensar las empresas y consumidores desprotegidos. Y en el aumento del desempleo y la informalidad, pues esto resultó de la desin desindustrialización, y pues fueron a niveles altísimos de desempleo que aumentaron. En las dinámicas tenemos el desmonte del modelo de sustitución, que ese fue pues de una política proteccionista a un modelo más enfocado en la reducción de aranceles y barreras. Tenemos la eliminación de las licencias previas y se disminuyeron los aranceles para importar una amplia gama de productos buscando una mayor competitividad. En la privatización de empresas estatales pues se evidenciaron activos públicos y se redujo la intervención del Estado en varios sectores estratégicos. El punto número 4, que fue la reconfiguración sectorial. En esta pues fue la industria y la agricultura las que sufrieron los impactos negativos, mientras que los sectores como la construcción, las finanzas, la minería y servicios experimentaron un incremento. Aquí pues todo dio como un giro. Y en el implemento del mercado laboral se observó una pérdida de empleos en la industria manufacturera. Seguimos con los factores claves. Los factores claves, pues en este caso fue el gobierno compuesto por el presidente, el ministro de Hacienda y el Estado general. En los sectores pues, empresariales se vio una apertura de una oportunidad para modernizar la industria y la economía. En las inversiones internacionales, esto fue la apertura que facilitó la entrada de capital extranjero al país, impulsando el desarrollo de nuevos proyectos y la participación del mercado colombiano. Y pues en la sociedad civil, como tal, fueron de ciudadanos y organizaciones. Esta se constituyó en 1991 y fue la que acompañó el proceso de apertura, fortaleciendo la descentralización fiscal. Y pues aquí tenemos una frase citada por Richard Branson, quien fue el que citó: las oportunidades de negocio son como los autobuses, siempre vendrá otro mejor. Y pues aquí tenemos pues las bibliografías de el trabajo pues que se hizo. Muchísimas gracias. Y yo les voy a hablar sobre la importancia del evento en el derecho comercial colombiano. Se dice que la apertura económica marcó un antes y un después en el derecho comercial colombiano. Antes, la legislación comercial eran limitadas y enfocadas solo en actividades internas, dejando de lado al comercio exterior y a la investigación extranjera.
¿Cuáles fueron los cambios y la modernización? Dice que se crearon leyes para regular el comercio internacional, se facilitaron mecanismos para atraer inversiones extranjeras, se impulsaron tratados y acuerdos comerciales internacionales. ¿Cuáles fueron los beneficios y los resultados? Se dice que mayor integración de Colombia en la economía global, incremento en la competitividad de las empresas nacionales, crecimiento económico y generación de empleo, fortalecimiento de la legislación con estándares internacionales. Bueno, de acuerdo a la apertura económica de 1990 en adelante, que fue el tema que se escogió, en este punto vamos a hablar sobre el análisis de las expresiones y decisiones legislativas que resultaron de los dos procesos sociohistóricos del evento. Entonces, en esta parte vamos a hablar sobre la apertura económica en Colombia, un cambio histórico en la década de 1990 que fue un punto de inflexión de la historia económica de Colombia. Acá el contexto de los cambios, vamos a hablar sobre el contexto de los cambios de todo. El gobierno de César Gaviria en 1990 y 1994 tomó la decisión de abrir las puertas al mercado mundial. Esto no fue decisión como aislada, sino por parte del proceso regional. También a finales de los años 80 Colombia enfrentaba una como encrucijada histórica, el modelo de sustitución de importaciones. Acá también vamos a hablar sobre la ley, ley 9 de 1991, que es la nueva carta de negociación comercial. Acá podemos evidenciar que hay como una línea de tiempo. Entre enero de 1991 se promulga la ley 9. También en la parte 2 es como la transformación institucional, creación del Ministerio de Comercio Exterior y el impacto inmediato, la eliminación de la mayoría de licencias previas y simplificaciones radicales de los trámites de importación y exportación. Acá hablamos sobre los artículos que cambiaron el rumbo del aspecto de la ley 9, el artículo 1, artículo 5, artículo 15, artículo 25. Estas leyes representaron el marco jurídico que permitieron que Colombia integrarse en los mercados globales. En este punto hablaremos sobre la ley 10 de 1991, revolución del sistema financiero, banca universal, competencias internacionales y mercados capitales. Esto que abarca la banca universal permitió que los bancos ofrecieran servicios integrales como ahorro, créditos, seguros y servicios en la competencia internacional, facilitó el ingreso a los bancos extranjeros que aumentaron la competencia, y el mercado de capitales fortaleció la bolsa de valores, que creó nuevos instrumentos financieros para canalizar el ahorro hacia la inversión. Y en esta diapositiva están como las citas bibliográficas de donde se obtuvo todo el tema de la información. Gracias. Bueno, ahora seguimos con las contribuciones a la costumbre comercial. Vamos a hablar de la modernización y estandarización de prácticas comerciales. Esto impulsó la adopción de prácticas comerciales internacionales como la reducción de aranceles y la flexibilización en cadena de valor internacional, promoviendo la competencia basada en la calidad y la eficiencia, seguido del incremento de la confianza y la previsibilidad. Esto conllevó a la eliminación de barreras arancelarias, favoreciendo una seguridad jurídica, consolidando relaciones comerciales duraderas con importadores, exportadores y autoridades. Vemos también las contribuciones del cuerpo legislativo. Acá vamos a ver una ley y tenemos la actualización normativa acorde a la globalización. La ley 9 de 1991 estableció un régimen claro, moderno para el comercio exterior. También vemos el fortalecimiento del derecho económico. Este fortalecimiento lo que hizo fue impulsar la creación de normas para que garantizaran la libre competencia, la protección de los derechos de los agentes económicos y la regulación de las operaciones, seguido de la diversificación de mercados y productos. Esta apertura permitió que los colombianos ampliaran su oferta y accedieran a nuevos mercados, lo que generó una costumbre comercial más dinámica, adaptiva, capaz de responder a las demandas internacionales y a la competencia global. Vemos que la apertura económica de 1990 en adelante no solo transformó las prácticas comerciales cotidianas, sino que consolidó una costumbre comercial adaptándolo a las nuevas realidades económicas y fortaleciendo la institucionalidad para el comercio y la inversión de importadores y exportadores.